Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Diálogos de DW Academy. Este es el formato de reflexión, de análisis sobre tendencias, sobre los retos del periodismo en América Latina y en el mundo, desde el intercambio de experiencias y desde la voz práctica del periodismo. Hoy vamos a hablar sobre periodismo investigativo de datos, narrando desde las perspectivas constructivas para el fomento de la cohesión social. Me acompaña en el día de hoy Anthony Reina, periodista del medio de comunicación UDLA Channel en Quito, en Ecuador, participante de Desenredatos, es el proyecto del que vamos a hablar hoy, en la primera y también en la segunda versión. También está con nosotros y con nosotras Michelle Calva, periodista independiente de Loja, ha colaborado con medios de comunicación nacionales como La Hora, cubre principalmente las provincias Zamora en la Amazonía y también Loja en la Sierra Sur en Ecuador. Galomero, bienvenido. También estás con nosotros, periodista de Jipijapa en Manabí, en la costa de Ecuador. Colabora principalmente con el medio El Diario, también en Manabí, la provincia costera en Ecuador. Contaremos además con Vicente Albornoz, analista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas en UDLA, en Ecuador. Hacemos un zoom in a este proyecto Desenredatos. Es un proyecto que es una iniciativa de la Universidad de las Américas, es implementado por DW Academy y hace parte del programa Sincero de la cooperación alemana GIZ. Desenredatos es una formación en periodismo investigativo, en datos, y es una formación que ha sido implementada ya en Ecuador por dos ocasiones. La primera fue en 2022 y la segunda en 2024. El primer grupo de participantes incluyó a periodistas, pero también participaron servidores públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y en la segunda entrega del año pasado, que se extiende también hasta este año con algunas actividades, se orientó exclusivamente a periodistas locales en Ecuador, pero además tuvo un énfasis temático específico en servicios públicos. Vamos a dar un ojo a estas particularidades. Y en un contexto, ¿de dónde nace? Quiero contarles un poco más acerca de este proyecto. En un contexto donde altamente vivimos una polarización a nivel global, donde la información de calidad, la información independiente, es esencial para alimentar la opinión pública, la opinión bien informada. Sabemos que lamentablemente la atención de las audiencias cada vez es menor hacia el contenido informativo, hacia las noticias. Y en este contexto, el periodismo tiene el reto de encontrar nuevas formas de contar historias atractivas para sus audiencias, pero también de abordar los temas que realmente necesita la gente, romper con estos abordajes tradicionales de noticias en las que usualmente predomina la desesperanza, es lo que dice mucho la gente, escuchamos mucho eso de ellas. Todo esto en torno a alimentar, a reconstruir, si es que es necesario, la confianza de las audiencias en los medios de comunicación. Y esto solamente puede suceder desde la cercanía, desde la comprensión de las necesidades del público y asegurando que las agendas mediáticas aborden la información útil para su público. Es así como comenzamos a contarles a ustedes desde las voces de los protagonistas en qué consiste Desenredatos, que tiene como propósito el fomento de la cohesión social. Y para adentrarnos en la experiencia, quiero arrancar contigo, Michelle. Cuéntanos cómo viviste Desenredatos, qué fue lo que te llevas y si es que transformó de alguna manera tu forma de hacer periodismo después de esta formación. Muy buenos días a todos y qué gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Por supuesto, después de mi paso por los enredatos, cambió muchísimo mi forma de hacer periodismo. A la hora de abordar ciertas coberturas, junto con mi equipo, empezamos a usar los datos como evidencia, no como un simple hecho que acompaña a nuestras investigaciones, sino como una base para explicar fenómenos un poco más complejos que muchas de las veces no se logran entender desde lo superficial. Eso ha elevado la calidad de nuestras investigaciones y algo muy importante para nosotros es que el nivel de la conversación con la audiencia ha aumentado y eso lo valoramos muchísimo. Además, hemos tratado de que este aprendizaje no solamente se quede conmigo, sino que, bueno, hemos estado impulsando algunas iniciativas y conversando con algunas fundaciones de acá de la provincia para que este conocimiento pueda ser compartido con colegas locales, generando de esta forma espacios de formación, conversación, que podamos colaborar todos
porque considero firmemente que el verdadero impacto es cuando lo que hemos aprendido empieza a circular, empieza a compartirse y a transformar colectivamente este ejercicio periodístico en el territorio. Para mí, lo más valioso de Desenredatos es que, como les había comentado, no se queda conmigo, sino que es algo que vamos a compartir con muchísimos más colegas y creo que de esta forma podemos seguir impulsando un mejor periodismo desde nuestra localidad. Gracias, Michelle, por acercarnos un poco a esa experiencia, lo que te dejó el Desenredatos en esta versión. Les cuento un poco más en qué consistió, a cuánta gente llegó esta segunda entrega de Desenredatos. Se formaron 42 periodistas locales de 4 distintas regiones del Ecuador, de Sierra Norte, de Sierra Sur, de Costa y también de Amazonía. Luego de una formación online y también de talleres prácticos de campo en producción mediática, las 7 mejores producciones fueron premiadas con una beca para profundizar en sus investigaciones y formaron parte de un viaje de intercambio de conocimiento en Alemania. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero antes quisiera escuchar de Anthony acerca del método de aprendizaje de la formación de Desenredatos. Cuéntanos cómo lo viviste, Anthony, ¿qué destacas de ella? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo estás, Pati? Buen día con todos. Verás, he tenido el gusto durante mi carrera, tampoco es muy larga todavía, de hacer varios cursos, pero el curso de Desenredatos se llevó mi corazón por un tema. Principalmente fue el método en cómo nos enseñaron a limpiar los datos y a presentarlos, que eso es algo que en un principio puede parecer muy complejo, pero la forma como nosotros la abordamos fue muy divertida de hacerlo. Les cuento así rapidito para no alargarme mucho. Primero tuvimos estos encuentros online en los que manejábamos grupos grandes de datos para en los datos encontrar temas que sean de relevancia social. Y hasta ahí estuvo bastante bien, pero cuando tuvimos este encuentro sincrónico, este encuentro personal en Ibarra, yo tuve una experiencia muy gratificante porque tuvimos 3 días de trabajo muy intenso, que prácticamente no se sintieron. Y eso en gran medida fue gracias a cómo estuvo pensado el curso. A mí me gustó mucho porque tuvimos muchas estrategias de gamificación, ¿no? Tuvimos muchos juegos atados a la temática de nuestros temas para poder visualizar el tema, poder aterrizar esos datos en historias reales que tengan peso en la sociedad y en realidad tuvimos 3 días de trabajo que prácticamente no se sintieron como tal, sino que fueron avances que nos dieron herramientas para después poderlas trabajar en el campo y visualizar temas muy complejos, unas bases de datos muy grandes en opciones de reportajes reales que ayudaban a la sociedad. Entonces, eso fue lo que yo me llevo de este proyecto, que a mí me deja una clara línea de trabajo de aquí a futuro. ¿Hay algún ejemplo, alguna particularidad? Tú formaste parte también del primer grupo en 2022. ¿Te viene a la mente alguna experiencia concreta que nos quieras compartir y que hizo la diferencia, como dices tú, entre algunas otras oportunidades de formación y esta en particular? Sí, mira, te cuento una muy pequeñita que para mí fue muy lúdica y divertida. En esta segunda parte, la primera fue virtual. Entonces, en la primera yo aprendí quizás un poco más a visualizar los datos por plataformas como Tableau, que son ya más complejas. En esta segunda parte, en cambio, al tener la oportunidad de estar en vivo, de estar compartiendo con personas, contándonos unas historias muy fuertes desde distintas partes del país, en uno de los momentos nos pusieron como con figuritas, con plastilina, con cosas como que son como para niños, a visualizar cómo sería nuestro tema. Y eso nos ayudó a aterrizar la problemática de una forma más humana y más cercana a la gente. Cuando yo fui a hacer la reportería de mi tema en campo, me encontré con una situación muy similar a la que nosotros ya habíamos visualizado en el taller. Y estos pequeños espacios que tuvimos mientras trabajábamos en Ibarra, en mi caso, me ayudaron, primero que nada, a quitarme un poco el estrés por toda la cantidad de datos tan grande que tenía, y segundo, a tener más claro qué es lo que yo tenía que hacer el momento de ya estar en el campo enfrentándome a la historia. Muchas gracias por llevarnos un poquito al ambiente, a los ejercicios, a las actividades que formaron parte de esta formación. El Desenredatos, Anthony participó, como mencionaba hace un momento, en el taller práctico del grupo de Ibarra, que pues formaba parte de la Sierra Norte en Ecuador, quienes nos escuchan desde muchos lugares de América Latina.
Vamos a dar un ojo al objetivo, al motor esencial del proyecto de Desenredatos de la mano de Vicente Albornoz, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, anfitriona y una de las 3 instituciones que impulsa esta formación. Vicente, ¿cómo impulsa Desenredatos desde la UDLA, desde la innovación, este fortalecimiento de la cohesión social, un objetivo bastante grande? Bueno, el objetivo original del proyecto grande dentro del cual se enmarca Desenredatos es la lucha contra la corrupción. Y el análisis original que se hizo fue que para que un país pueda luchar contra la corrupción de manera más eficiente, necesita, entre otras cosas, una población mejor informada. Y para tener una población mejor informada, entre otras cosas, se necesita medios de comunicación que informen mejor, sobre todo en temas relacionados con lo que hace el Estado. Justamente el objetivo era que los medios de comunicación puedan transmitir mejor temas fiscales, temas de manejo público, temas de manejo de servicios públicos, todo aquello que el Estado provee a los ciudadanos y cómo maneja el Estado los recursos que son de todos, y eso requiere una formación adicional en el manejo de información. Y creo que ese fue el gran aporte inicial, el juntar estos dos temas, la lucha contra la corrupción y la necesidad de tener medios de comunicación que manejen mejor la información, los números, esas bases de datos que algunos de los participantes pueden haberles asustado, pues son claves manejar esas bases de datos para lograr desentrañar cómo están las cosas y poder contarle a la población cómo funciona su respectivo país. En este caso es el Ecuador. Y claro, esto lo que hace es generarte una población mejor informada. Y una población mejor informada lo que va a hacer es tener más puntos en común. Va a tener menos mitos, menos irrealidades, menos posverdades. Va a tener mucho más verdades concretas, comprobables, numéricamente comprobables. Yo sé, gracias al sudor y las lágrimas de todos los periodistas que tienen que exprimirles a esas bases de datos información realmente útil, sí, yo sé, pero gracias al sudor y las lágrimas de ustedes, tenemos un país más cohesionado porque es un país con menos mitos, con menos mentiras y con más realidad de cómo funcionan las cosas en verdad. Qué clave esta necesidad del periodismo, no solamente de combinar algunas habilidades que vienen de otras disciplinas, como el análisis de fenómenos complejos, con base en datos, con base en evidencia, encontrar unas narrativas atractivas y sencillas para la ciudadanía, para esta tarea importantísima de profundizar en esos temas que sean cercanos a la gente. Y Vicente, antes de dar paso a un poco más de experiencias prácticas y temáticas que salieron, historias que se difundieron a través del Desenredatos, nos gustaría muchísimo que nos compartieras, por favor, de dónde surge que los servicios públicos fuera el tema central de esta segunda entrega de Desenredatos. Surgió de la cercanía del ciudadano a los servicios públicos y la necesidad de tener buenos servicios públicos en cualquier país. Voy a decirlo un poco simplificado, en cualquier país civilizado, los servicios públicos tienen que funcionar. Esa es la diferencia entre la civilización y la no civilización. Entonces, por un lado tienes servicios públicos complejos, de electricidad, de agua potable, eh, seguridad, son servicios públicos muy complejos que además también, de los cuales también hay buena cantidad de información. Se puede encontrar, Ecuador en realidad es un país con buena cantidad de información, pero esa información no siempre es bien utilizada, a veces no siempre es utilizada. Muchas veces no es bien utilizada y muchas veces es subutilizada. Entonces, si bien tienes una cantidad importante de información, no la sabemos explotar correctamente y justamente creo que ese fue uno de los grandes aportes de este proyecto. Entonces, nace el analizar a los servicios públicos, nace de esa cercanía que tiene el servicio público con la ciudadanía. Es decir, si es que alguien no tiene servicio eléctrico, lo vimos hace poco en ese gran apagón en España o en los apagones que tuvimos en Ecuador hasta fines del año pasado. Si es que alguien no tiene servicio eléctrico, está totalmente conectado con la mala calidad de un servicio público. De ahí nació de esta mezcla de disponer información y de la cercanía que hay de la gente con el servicio público.
una decisión estratégica tomar a los servicios públicos como tema central para analizar la eficiencia, la funcionalidad del Estado, pero de una manera cercana, de piel, contando las historias cotidianas de la gente. Muchas gracias a Vicente Albornoz por acompañarnos desde voz de la UDLA, una de las 3 instituciones que impulsa el Desenredatos. Demos un ojo a un ejemplo práctico de investigación periodística impulsado a entender estos fenómenos un poco más estructurales, pero del día a día de la gente. Y para eso quiero conversar contigo, Galo. Cuéntanos en qué consistió tu investigación, de qué se trataba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Economista Vicente Albornoz, buenos días a todos los que están aquí presentes. Mi investigación basó en un tema que afecta mucho a la ciudad de Jipijapa. Es una ciudad que está en el sur de Manabí, pero que históricamente ha sufrido de carencia de agua. La ciudadanía ya sufre mucho por carencia de agua. Como periodista, como corresponsal de Jipijapa que soy, yo en realidad soy de la parroquia Charapotó, pero soy corresponsal en Jipijapa. Habíamos hecho muchas noticias, que no hay agua, que se rompió la tubería, que la deficiencia por cloro, bueno, de que hay que comprar en tanquero. Habíamos hecho muchas noticias siempre de carencia de agua, pero nunca le habíamos dado el tema desde los datos, desde la data. Entonces, el taller me permitió aprender de parte de los profesores. Tuvimos profesores que nos tutelaron prácticamente ahí personalmente, ¿no? Nos dieron una tutoría personal. Ahí el profesor Paul nos dio ese tutelaje. Entonces me enseñó también con la profesora que también tuvimos, Joana, nos enseñó, perdón, la profesora que tuvimos allí nos enseñó a utilizar los datos, la data, nos enseñaron a utilizar, a aplicarla en el periodismo. Entonces aplicamos eso, lo hicimos y resulta que allí pudimos descubrir que los 45,000 habitantes que tiene o usuarios de agua que tiene Jipijapa gastan al mes mínimo $40 extras en abastecerse de agua potable. Es decir, pagarle a los tanqueros. Gracias, aquí tengo, esta fue la primera publicación que hicimos. Dicen, pagan alta factura para tener agua. O sea, $40 al mes paga cada familia extra. Lo que representa, ya la data nos permitió, fuimos al INEC, utilizamos toda la información posible que está en el internet y nos representa que se pagan $610,000 extras de agua en una población como Jipijapa que es pobre. O sea, es una cantidad muy elevada, muy elevada. Hicimos reportajes, lo publicamos tanto en las ediciones digitales como en la edición impresa. Lo que estamos viendo ahora, esa es la edición impresa, salió en la página 11 y también salió un avance en la primera página, la portada del diario, sacó una foto donde están las personas, así se abastecen las personas de agua en Jipijapa con mangueras y tanques. Ustedes pueden ver cómo pagan $1 por ese tanque y si quieren llenar una cisterna necesitan pagar $40. Que eso relacionado con lo que ganan en promedio los ciudadanos de Jipijapa es mucho dinero, es una cantidad alta. Entonces, eso sumado a las historias que contamos, historias humanas, crónicas de las personas afectadas, nos permitió hacer un buen trabajo, un buen reportaje que generó muchísima reacción en Manabí, sobre todo, particularmente en Jipijapa, en Puerto Rico y en toda la provincia, generó muchísimas reacciones, estimada Patti y compañeros. Gracias, Galo, por ese recorrido y esa explicación del trabajo de cálculo, de análisis, cuánto requiere la gente para, el acceso al agua, cuánto significa una calidad digna de vida, ¿no? Un servicio básico, esencial, pero también cuáles son las condiciones cotidianas. Mencionabas un poco esta descripción del día a día de la gente, el uso de la crónica para acercar a esa realidad y a esa cotidianidad. ¿Qué sucedió después de las publicaciones? Cuéntanos un poco cuáles fueron las reacciones y cómo ese periodismo bien explicado puede impulsar también ciertos cambios. Sí, el primer efecto es que las autoridades que tienen que ver con el agua potable en Jipijapa, las autoridades del municipio, hicieron
que el precio de un tanquero de agua que costaba $40 pasara al valor de $30, que es el precio oficial. Es decir, hubo una reducción de $10 en el costo del agua potable, que ya es un respiro para los ciudadanos de Jipijapa. Ese fue el primer impacto o el primer logro que tuvo este reportaje. Luego las autoridades de Jipijapa, que ya venían manejando este problema, empezaron a hacer gestiones más intensas, al punto que varias semanas después llegó el presidente de la República de Ecuador, es el presidente Noboa, al presidente Daniel Noboa, y le consiguió a Jipijapa $10.6 millones para que puedan solucionar el problema del agua potable. Actualmente el dinero está entregado al municipio de Jipijapa y están en una licitación internacional para potenciar el sistema de agua potable, mejores tuberías, mejor planta de tratamiento, y así el líquido llegue más a los hogares y se disminuya la presencia de tanqueros, porque en Jipijapa, a pesar de que tiene hay una planta de tratamiento, pero hay muchos tanqueros. Los tanqueros siguen vendiendo el agua en las casas, en las calles. Entonces, con esta asignación de $10.6 millones que consiguió el municipio de Jipijapa, el sistema de agua potable, se aspira a que esta situación mejore, ¿no? Ese ha sido otra de los puntos a favor que se ha logrado ahora en Jipijapa, y se espera que en un lapso de un año ya puedan tener mejor agua potable los habitantes de este cantón. Visibilizar las problemáticas estructurales, también algunas irregularidades, pero sobre todo también poner en primera plana cuáles son los derechos de la gente, cómo la gente se puede activar además para exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de las responsabilidades. Como un efecto de las publicaciones del diario, lo hemos escuchado, hubo mayor control, hubo presencia también de autoridades locales y también hubo una movilización de la comunidad local. Ya lo mencionaba hace un momento, el acompañamiento de periodistas de larga trayectoria durante el Desenredatos, y eso es lo que quisiera dar un vistazo en este momento. Michelle, ¿cómo viviste ese acompañamiento de la formación en Desenredatos? No solamente desde el coaching especializado, sino también esa guía durante todo el proceso. Acércanos un poco a esta perspectiva. Sí, por supuesto, creo que una de las cosas que me marcaron profundamente fue el acompañamiento que tuvimos tan completo desde el inicio. Tuvimos coaches especializados, nos acompañaron periodistas y algo que me gustó mucho es que no solamente se enfocaron en cuestiones técnicas que tenían que ver con nuestras investigaciones, con enseñarnos a cómo leer datos, sino que fue un acompañamiento también emocional y profesional. En mi caso, me sentí sumamente guiada desde el inicio, que nos enseñaron a usar la plataforma de Udala para poder acceder a nuestras clases. Desde ahí me guiaron en absolutamente todo. Y algo también que valoro muchísimo es que, además del acompañamiento, sentí que mi voz estaba siendo respetada y también mis decisiones como periodista, una periodista joven, que muchas de las veces ser respetada en ese aspecto es un poco difícil. Y bueno, especialmente quiero rescatar el acompañamiento que me dio Isabela Ponce, periodista de GK, quien fue la persona que estaba direccionando mi investigación, y por supuesto de Paul, que me guió totalmente en el tema de manejar los datos, cómo entenderlos, cómo buscarlos y cómo hacer que se lean de forma fácil para las personas. Además, recibimos apoyo en temas claves como fue fact-checking de Ecuador Chequea, que ese nos permitió fortalecer la verificación de cada una de nuestras fuentes, de cada uno de nuestros datos. También tuvimos formación en seguridad con Periodistas Sin Cadenas, que me pareció algo sumamente importante debido al contexto actual que vive nuestro país, y especialmente a quienes hacemos periodismo fuera de las ciudades grandes, que en varias ocasiones este acompañamiento suele ser completamente nulo o no tenemos algo como muy claro de cómo salir a hacer información. Y bueno, con Periodistas Sin Cadenas aprendimos a cómo hacer matrices de seguridad, cómo precautelar el hecho de que podemos estar bien. Y creo que eso nos ayudó muchísimo a que nosotros
logremos crear herramientas para cuidar nuestro trabajo, cuidar a nuestras audiencias, cuidar a nuestras fuentes y, por supuesto, cuidarnos a nosotros mismos. Tras tras todo ese aprendizaje, lo que yo he compartido con mi equipo de trabajo, con quienes conozco, es cómo podemos hacer esta matriz de seguridad, cómo podemos tener nuestros contactos de emergencia, cómo podemos actuar ante una situación de amenaza. Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo a precautelar no solamente en nuestro trabajo, sino todo el círculo que es un equipo humano sumamente valioso. Y creo que eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias por ese recorrido de algunas de las personas que integraron el equipo de coaches desde distintos medios de comunicación. Ana Costa, del medio de comunicación Wambra, fue quien guió la primera parte de la mentoría de campo en la que participó Michelle. Estuvo también Ana Cristina de la Barra Espaciadora, de Desiree Yepes de Radio Ambulante, en el equipo de la Sierra Norte, Isabela Ponce, lo mencionabas ya, Michelle de GK junto con Paul Mena, periodista de investigación, acompañando no solamente algunos grupos de la primera parte, sino también el proceso de las becarias y de los becarios. Les contaba al inicio que después de que estos 42 periodistas, un grupo bastante numeroso, que formó parte de la formación online y después algunos talleres de campo, hubo aplicaciones para una beca para premiar a quienes podían hacer una profundización en sus investigaciones. Y como resultado de ello, un grupo de 7 participantes se fue a un viaje de intercambio en Alemania y un acompañamiento de 18 semanas para profundizar en sus investigaciones. Quiero dar un vistazo junto con todos ustedes, pero voy a comenzar con Anthony, que formó parte del primer grupo y que allí participaste en el viaje de intercambio a Alemania. Quisiera que nos cuentes un poco cuáles fueron esos momentos que influyeron a tu forma de hacer periodismo, pero particularmente a tu trabajo de investigación. Cuéntanos un poco en qué consistió ese intercambio de conocimiento en Alemania. Muchas gracias, Pati. Primero que nada, el intercambio fue muy enriquecedor para mí porque pude ver cómo se está haciendo periodismo en el primer mundo y sobre todo las cosas que podríamos mejorar. Hubo 2 momentos clave en el intercambio en Berlín que a mí me marcaron. El primero fue una visita a un medio que se llama Tagesspiegel, que es un medio muy tradicional en Berlín, que gracias a su parte digital pudo cambiar muchas de las dinámicas de trabajo. Y un reportaje en particular me marcó mucho por la forma en cómo estaba propuesto para la ciudadanía. Era un reportaje sobre la crisis del gas que hay en Alemania, sobre todo tras las decisiones que tomó Rusia desde el inicio de la guerra con Ucrania. Era un reportaje muy interesante que te contaba contextos sociales, te presentaba cifras, te hacía un análisis, pero antes de presentarte todo eso, al inicio tenía una calculadora interactiva que te permitía a ti como ciudadano suscribirte al medio y tener la posibilidad de ver en torno a las decisiones que estaba tomando en ese momento el gobierno ruso, em, hacer un cálculo de cómo te va a subir o a bajar la factura para ti personalmente. Entonces, no solo se quedaba en contarte la noticia, sino que te daba un servicio para que tú puedas tener un acompañamiento cercano en la plataforma web del medio. Otro momento que me pareció interesante y que me llenó mucho, que me conmocionó en su momento, fue una visita a un medio que se llama Corrective. Este medio hacía una serie de reportajes multimedia que daban un servicio también a la ciudadanía y nos presentaron uno en particular que hablaba sobre la situación del aborto en Alemania. Nos contaron que en Alemania el aborto es legal, pero es ilegal hacer promoción de estos servicios para los médicos. Entonces, este reportaje lo que te contaba era un mapa interactivo de dónde estaban los hospitales públicos que ofrecían este servicio a mujeres que lo necesitaban y te decía cómo puedes llegar a ellos, cómo puedes contactarte con ellos y cómo puedes acceder a esta información de manera segura y totalmente confiable. Entonces, esos 2 momentos me marcaron mucho porque son otras formas de hacer periodismo. Nos dan muchas luces de cómo podemos mejorar el trabajo con rigurosidad, con datos muy concretos y también con un servicio profundo a la ciudadanía.
Muchas gracias, Anthony, por compartirnos. También en la segunda entrega de Desenredatos se visitó al Tagesspiegel, que como lo mencionas, es un medio local en Berlín, también a Correctiv, que es un colectivo y que es también un medio de comunicación especializado en investigación periodística. El año pasado fueron además quienes investigaron y destaparon algunos planes de la ultraderecha en Alemania, que desencadenaron además en movilizaciones masivas a nivel nacional. También el equipo que estuvo visitando Berlín y Bonn visitó estos dos medios de comunicación, entre otras instituciones. Michelle, quieres compartir algunas de las otras instituciones, pero sobre todo, ¿qué es lo que hizo para ti la diferencia? ¿Que de pronto tienes algún par de ejemplos muy puntuales que te los llevaste del viaje de intercambio y que los puedes aplicar tal vez en tu ejercicio periodístico? Claro que sí. Un poco difícil poder resumir todo lo que fue esta experiencia, pero al igual que antes tengo dos puntos bastante claves que me marcaron completamente. Todo, por supuesto, todo el viaje fue transformador, tanto a nivel personal como profesional, pero uno de los momentos que más me marcó fue conocer el trabajo del Bond Institute, una organización que impulsa todo este periodismo de soluciones, un tema que me apasiona demasiado y conocimos ese enfoque humano, un enfoque riguroso y profundamente ético, lo cual es extremadamente importante para nosotros y es nuestra brújula en nuestro trabajo. Ellos plantean que el periodismo no solamente debe denunciar, sino también proponer y sobre todo ayudar a reconstruir y a trabajar esta confianza entre medios y ciudadanía que a lo largo de los años se ha venido un poco rompiendo, y eso me hizo repensar muchas cosas sobre cómo y para quién escribimos nosotros como periodistas. Además, me encantaría resaltar también la charla que tuvimos con Gibran Mena, un periodista mexicano, quien nos presentó su investigación Veneno en mi agua, publicada por Data Crítica en México. En esta investigación se expone cómo el agua en ciertas comunidades está siendo contaminada por mercurio, que afecta a la salud de miles de personas, y lo impactante fue cómo se combinaron datos científicos, periodismo de investigación, este enfoque humano y por supuesto el periodismo de soluciones. Y no solamente se quedaron con la denuncia, sino que se propusieron formas para hacer visible que este problema, presionar a las autoridades e informar a las comunidades con mucho respeto y con claridad. Aquí encontramos una plataforma que ellos crearon en donde nosotros como lectores y como ciudadanía podíamos ingresar el nombre de nuestro sector y ver qué tan contaminada está el agua en este punto, ya sea para tomar medidas que nosotros podemos hacerlas como personas desde nuestra área, desde nuestro campo y con los recursos que tenemos, y por supuesto para que las autoridades y a quienes les corresponda solucionar este tipo de problemas pueda actuar de forma inmediata y vea cómo está impactando todo este daño a la población. Este tipo de periodismo que conecta con las personas, que explica de forma fácil lo que está sucediendo y que por supuesto busca cambios, es lo que nosotros queremos seguir construyendo desde nuestra provincia, porque pues la contaminación del agua, como también fue un problema que yo lo abordé en mi investigación, es algo que tenemos presente, y tal vez la investigación de Gibran suena un poco lejos para nosotros, pero es algo que nosotros en las provincias de Loja y Zamora, que es en donde hago mi trabajo, podemos también crear nuestras propias historias y dejar que estos silencios que han existido a lo largo de los años por no ser provincias grandes empiecen a ser escuchados, se vayan, porque nuestras historias también cuentan, nuestros territorios también son importantes y por supuesto hay que darles muchísima, muchísima visibilidad, con mucha empatía y por supuesto con este periodismo responsable, basado en evidencia, basado en datos. Esa es mi experiencia, Patti. Por supuesto, como te había dicho, es un poco difícil poder resumir todo lo que fue, pero también es muy importante resaltar todos estos vínculos valiosos humanos que hicimos. Yo me llevo muchísimo de las personas con las que compartimos. Aprendí un montón de cosas que por supuesto no se van a quedar ahí, sino que van a seguir creciendo y se van a seguir replicando tanto en mis provincias como en el resto del país. Michelle, qué valioso lo que nos compartes.
este recorrido además del periodismo de soluciones, que no se atribuye la tarea de resolver los problemas de la ciudadanía o de que el periodismo tiene que pintar un poco de colores una realidad donde efectivamente muchas veces es lo más importante, el primer paso, visibilizar lo que no funciona, pero recorrer, como dices tú, de una forma humana, de una forma empática, las experiencias de sobrevivencia, la creatividad, e impulsar a que distintos actores tomen acción. Es una forma de activar a la ciudadanía, distintos sectores que pues son los encargados de que una sociedad también evolucione y que haya cambios positivos. Contar la historia de una manera diferente. Pero queremos escuchar también a Galo. ¿Qué fue lo que te llevaste del intercambio en Alemania? Cuéntanos cómo lo viviste y también ejemplos como muy puntuales que los pones en práctica o que te ha servido, que te ha llevado a reflexionar en tu tarea periodística diaria. Bueno, definitivamente experiencias muchísimas, mucho. Necesitaríamos horas para resumir todo lo que sucedió allá, pero bueno, vamos a hacer el intento. Aparte de la calidez que recibimos allá en Alemania, una cosa increíble, muy lindo. La tecnología también me llamó mucho la atención, pero hay dos temas que yo me los traje a limpio, que fue lo que vimos en el Bonn Institute, que era el periodismo constructivo. Cómo generarles a las audiencias un periodismo que los acerque más a su realidad, a su situación. Porque de pronto a veces ya los lectores, los televidentes o los radioescuchas, ya como que no quieren saber mucho de política, de que si la asamblea necesita un miembro más o un miembro menos, bueno, ese tipo de cosas como que ya no a todo el mundo le gusta. Entonces el periodismo constructivo aparece como para acercarnos más a la gente, a la sociedad, contar de pronto crónicas de los vecinos o dar a conocer su problema de esta manera, bueno, acercarles y que luego pues obviamente llegue la solución, que la autoridad se entere y si tiene responsabilidad, si tiene conciencia, llegue la solución. Eso a mí me impactó mucho, de hecho yo lo estoy implementando en mi día a día, estoy haciendo eso, me está yendo muy bien. Eh, por ejemplo, hace poco publiqué una nota de una madre que tiene 103 años acá en Manabí y que todavía sigue laborando a sus 103 años. Bueno, una nota, una crónica humana, ¿no? Que le gustó a muchísima gente y que, bueno, decidí hacerlo ahora por este tipo de periodismo constructivo. Y luego, otra cosa que también me impactó mucho es cómo hay colaboraciones, el periodismo de colaboraciones, que el periodista no funcione como una isla aislada, sino que sea una unión. Aquello le da más potencia a los reportajes. Vimos, como decía mi compañera Michelle, Gilbrand Mena nos enseñó un reportaje sobre el mercurio en el agua y vimos cómo se unieron muchos periodistas y muchos medios. Entonces eso le da fortaleza, incluso si se quiere le da protección al periodista. Entonces es una manera de trabajar más rápida y más seguro y con muchísima calidad. Los reportajes que observamos fueron impresionantes en la mayoría de lugares que tuvimos, pues bueno. Entonces esas dos cosas yo me las traje y esas cosas las estoy tratando de aplicar, aunque vimos, reitero, muchísimas cosas en todos los medios que vimos, nos impresionaba la tecnología y bueno, más adelante hablaremos de Alemania, es un punto aparte, pero en realidad esas dos cosas sí me las traje y las estoy aplicando y agradezco mucho que hayan tenido ese tino de llevarnos a esos lugares. A ustedes además por llevar las experiencias, las temáticas. El grupo de becarias y de becarios presentó además en las distintas conversaciones, en las visitas a organizaciones especializadas en transparencia, en uso de datos, en análisis, en visualización, algunas de las técnicas que ya han compartido en algunos medios especializados en investigación y en narrativas constructivas, como lo escuchamos en este momento. Presentaron el grupo de becarias y de becarios cuáles son sus temas, cómo son las realidades en su país, en las localidades para las que ellos informan y también fue un espacio de intercambio, de compartir con los representantes acá en Alemania cómo se lleva a cabo el periodismo de Ecuador, cuáles son los retos y escuchamos también mucha gratificación, mucha admiración por parte de ellos y de ellas. Pues estamos ya en la recta final
de esta conversación y quiero aprovechar para invitarlas a todos y todas ustedes a visitar la página de Desenredatos, donde están publicadas las historias de la primera entrega de Desenredatos hace ya 3 años, pero también aquí lo ven, pueden ingresar a la página desenredatos.com. Allí están los trabajos y también algunas de las herramientas de formación para analizar los datos, para visibilizar los datos y también lo que se llevó a cabo en la última entrega de Desenredatos el año pasado. Ven, incluso también tenemos el retrato de docentes, expertas y expertos que acompañaron ambos programas. Tuvimos la presencia y la contribución de expertas y expertos internacionales, Álvaro Ramírez de Chile, Carlos Paladines, ellos todos expertos en transparencia y gobernanza. También nos acompañó Irma Jara, docente académica especializada en servicios públicos. Estuvo también Sebastián Aullanet, fue el primer exponente en periodismo constructivo y de soluciones en la parte de la formación online. Y como ya escuchaban, también tuvimos un acompañamiento de datos, análisis por parte de docentes de alto nivel de la Universidad de las Américas. Nos acompañó Jorge Boorques de la UDLA, Andrea Llanes también de la Facultad de Economía. Fueron algunos de los exponentes que acompañaron al grupo de participantes durante todo el proceso. Les invitamos a que den un ojo además a las historias que principalmente analizaron los servicios públicos del agua, el acceso a luz, electricidad también en los espacios públicos. Hubo también combustible como temáticas, lo ven por allá, como temáticas abordadas sobre todo en la Sierra Norte. Hubo seguridad, como ven, el trabajo de Michael Rivero. Él trabajó en formato de audio, tenemos formato de video, difundido principalmente por redes sociales. Hay reportajes web con súper atractivas visualizaciones, muy navegables, interactivas para las usuarias y los usuarios. Nos encanta haber podido echar un vistazo así de cercano a las experiencias de 3 de los participantes de Desenredatos de la primera y la segunda entrega. Y queremos ir cerrando poco a poco, pero no sin antes contribuir a lo que hace este formato de diálogos de DW Academy. Dar un poco una sugerencia, una mirada, una expresión por parte de ustedes, cómo fortalecer ese periodismo local que, como ustedes lo mencionaban hace un momento, nota, identifica dónde están los huecos de información, qué es lo que se tiene que contar y de qué perspectiva. Desde una mirada más constructiva, cómo contribuir a que este periodismo local esté fortalecido. ¿Quién quisiera comenzar? Anthony. Sí, yo puedo comenzar. Tengo dos aspectos ahí interesantes que estoy implementándolos un poco en mi formación desde que tuve la gran oportunidad de estar en Berlín. El primero es que me di cuenta que los equipos de trabajo en estos medios allá son multidisciplinarios, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el periodista está lejos de conocer las herramientas de diagramado en web, por ejemplo. O sea, tienes un especialista, pero tú también te vas apropiando de eso. Y fue lo que a mí me quedó como experiencia muy importante. Necesitamos de equipos de trabajo fuertes, que sepa cada uno hacer lo suyo, pero también el periodista debe empezar a apropiarse de eso. Y creo que una de las cosas más importantes que necesitamos en este momento como comunicadores es el hecho de seguirnos capacitando, seguir teniendo ganas de aprender estas nuevas herramientas y hacia dónde está viendo ahorita la tecnología y la comunicación. Es lo que me pareció como que muy importante, sobre todo para contextos como latinoamericano, en el que vemos que quizás hay una crisis en los medios, que vemos que las oportunidades parecen ser que no están tan sencillas como en otras épocas, pero tenemos las oportunidades ahora que nos brinda la tecnología y este tipo de ejemplos en los que se está haciendo un gran trabajo de servicio a la comunidad que es útil para la gente y pueden ser unas fuentes de negocio muy importantes.
Entonces, este acceso a tener hoy en día capacitaciones en línea o capacitaciones ya que van más de nuestra mano, como aprender el uso de datos, análisis de datos, herramientas que nos permitan visualizar esta información de una manera más atractiva y darle un servicio a la comunidad que pueda ser una fuente de ingresos, es una gran oportunidad para el medio latinoamericano. Entonces, yo me quedo con eso. Un llamado de atención a todos los periodistas en la región porque podemos seguirnos capacitando en áreas que quizás nosotros creemos que son muy complejas, pero si nos acercamos nos damos cuenta que no lo es tanto y nos permiten dar un mejor servicio a la gente. Gracias, Anthony. Más y mejor capacitación para que el periodismo siga elevando su calidad. Muchas gracias y sobre todo esto de la sostenibilidad. Momentos críticos del periodismo y de la situación de medios. Muchas gracias por estas ideas, Michelle. ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesita el periodismo local para ser fortalecido desde tu punto de vista? Considero que para fortalecer el periodismo local debemos regresar nuestra mirada a lo que implica la democratización de la información. Los datos no tienen por qué ser difíciles, ser inaccesibles, ya lo son para nosotros como periodistas, pero es que ahí está realmente nuestro trabajo y es hacer que toda esta información sea cercana, comprensible y sobre todo útil para quienes nos leen, nos escuchan, nos miran. Y para eso falta mucha sensibilidad, pero también muchísima responsabilidad. Además, creo firmemente que necesitamos un periodismo más colaborativo, fortalecer nuestras redes, compartir herramientas, generar comunidad entre quienes estamos en territorio y, por supuesto, con nuestros demás colegas a nivel de país. El enfoque de soluciones, y aquí me encantaría resaltar esto, no significa que nosotros tengamos que ser héroes, y eso fue algo que a mí me enseñaron en Alemania y que se me quedó completamente marcado. Y no tenemos que tener todas las respuestas. Nuestro rol como periodistas es ser rigurosos en manejar una línea ética transversal, checar los datos, checar los hechos con responsabilidad, con evidencia y sobre todo contribuir a una conversación pública más informada, más justa y como ya lo habíamos mencionado a lo largo de todo el conversatorio, más humana, porque ahí está nuestra responsabilidad, informar, proponer soluciones tal vez de cosas que ya se están haciendo, más no tener que rescatar porque ese no es nuestro rol y también tiene que ver con el hecho de que nos cuidemos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie más nos va a cuidar y ¿qué pasa con si nosotros ya no estamos? ¿Quién va a generar esa información? Y es por eso que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y recordar que no somos héroes y nuestro trabajo es contar y proponer soluciones. Michelle, muchas gracias. Pues destaco de lo que dices, descomplicar el periodismo, pero además tener una claridad de para qué sirve, cuál es el rol del periodismo en la sociedad, más colaboración y más autocuidado. Qué valiosas estas reflexiones, Galo. ¿Cuáles son tus urgencias para fortalecer el periodismo local en la región? Bueno, yo le apuesto a investigar más, hacer investigaciones que permitan de pronto descubrir o solucionar problemas de la vida cotidiana de la gente, también acercarnos más hacia la gente. A veces la noticia no está solo en un alcalde, en un prefecto, en un gobernador, sino que la noticia de pronto está en un sector periurbano, un sector marginal, en la señora que vende comida, en el vecino que tiene problemas con el alcantarillado, que tiene problemas con la inundación. Bueno, ese tipo de periodismo, acercarnos más a ese, ¿no? Y también otro punto que considero muy importante es hacer esta información digerible, disminuir los tecnicismos, eh, ese tipo de situaciones, ¿no? Hacerlo que todo el mundo lo entienda, que lo pueda, yo siempre digo, que entienda hasta mi abuelita cuando yo escribo. Yo pienso en mi abuelita cuando yo escribo porque de esa manera, si lo entiende ella, lo entiendo yo, lo sabe, es más fácil para la gente que lo entienda, ¿no? No complicarle la vida a la gente, a nuestros lectores. Si de por sí ya la vida es un poco complicada a veces, entonces a veces uno encuentra una válvula de escape en un medio de comunicación. Entonces, no hacerle más complicado, sino que facilitarle las cosas un poco, ¿no? Y este tipo de investigaciones, de reportajes humanos, esa es mi línea por la cual yo le estoy apostando.
Muchas gracias, Galo. Un periodismo más humano, un periodismo cercano a la gente, y lo han mencionado también los tres, que fomente el diálogo, que fomente la reflexión. Es un servicio que, si es que se logra, pues está llegando a buen puerto, está siendo útil para la ciudadanía, que es la razón de ser del periodismo, de la comunicación. Con esto vamos llegando a la despedida. Unas gracias enormes a los tres. Michelle Calva, periodista de la Sierra Sur en Ecuador, periodista independiente, colabora con varios medios de comunicación, entre ellos La Hora. Anthony Reina de UDLA Channel, un medio de comunicación de la Universidad de las Américas, desde Quito. Galomero, que nos acompaña desde la costa de Ecuador en Manabí, colabora para el diario. Unas gracias también a Vicente Albornoz de UDLA, que nos acompañó el día de hoy. Y la invitación para todas y todos ustedes a que se mantengan muy atentos a lo que compartimos con ustedes desde las redes sociales de DW Academy, y será con nosotros hasta una próxima en un nuevo Diálogos. Un abrazo grande. Desde lo que es la comunicación comunitaria, es realmente importante hacer un periodismo con datos más que todo. Muchas de las veces hemos hecho un periodismo a simple vista, pero este espacio realmente nos fortalece, nos aporta muchísimo en conocimientos en cómo se tiene que realizarse una verdadera información, se podría decir. Creo que el enfoque de servicios públicos sí le ha dado un añadido distinto, porque hemos tenido que buscar temas más específicos, y también en las clases virtuales que tuvimos, el enfoque nos llevó un poco por ahí. A ver, un tema que por lo general lo tenemos siempre en nuestras narices, en nuestra reportería diaria, acá lo pudimos explorar de una forma más consciente. A mí me parece que la comunicación y el periodismo sirve para fortalecer la democracia y la unión entre pueblos, y creo que proyectos así lo logran unir a personas de diferentes regiones en búsqueda de un objetivo común: realizar periodismo responsable y que transforme nuestras realidades. Lo que más me aportó fue el intercambio con periodistas de distintas partes del mundo, donde pudimos compartir perspectivas, experiencias sobre el impacto de los datos en nuestras comunidades. Por supuesto, la visita a instituciones especializadas en investigación periodística me permitieron conocer nuevas formas de narrar historias. Una de las experiencias que más se quedan conmigo es visitar y conocer el trabajo del Bond Institute, donde practican promueven este enfoque del periodismo de soluciones, un enfoque que habla más allá de exponer las problemáticas que existen, sino también presentar respuestas viables y sobre todo trazar ese camino hacia soluciones o conversaciones más constructivas con las audiencias.